Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas y por supuesto, antes que nada, agradecer vuestra asistencia a este acto homenaje. Eh, Tengo que adelantaros un par de cuestiones. La primera es que, como sabéis, este acto estaba previsto para conmemorar el día 31 de octubre, día de homenaje y recuerdo a las víctimas del franquismo, que la ley 20/2022 de memoria democrática establece como día de homenaje y recuerdo a las víctimas. Pero bueno, la dichosa Dana también nos tocó aquí en el sur un poco, especialmente precisamente al pueblo de Marchena, que también tuvo su estropicio. Y bueno, no quisimos dejar ese acto solo en el intento, sino que nos daba igual fijar otra fecha y partiendo de la disponibilidad de todos vosotros y vosotras, pero también, por supuesto, del invitado que teníamos especial, que era Alejandro Ruiz Huerta, que es el único superviviente de aquel atentado tan terrible que provocaron activistas terroristas de la ultraderecha, bueno, en los inicios de nuestra actual democracia, ¿no? De ese atentado, como vamos a hablar ahora, pues efectivamente hubo 5 asesinatos y 4 heridos. Uno de los heridos, el de la famosa historia aquella del bolígrafo que le salva la vida porque le para la bala que iba para el corazón, estuvo mal herido, se recuperó y Alejandro vive todavía. Entonces, él estaba comprometido no solo con Marchena, que también se comprometió con nosotros, pero también está comprometido con la memoria de sus compañeros asesinados, porque se ofrece a todos los actos de homenaje desde entonces, de homenaje a los compañeros asesinados en aquel bufete de abogados asesinados por el fascismo, ¿no? Entonces, bueno, Alejandro siempre termina de una manera muy especial, os lo adelanto, pero hoy eso se va a hacer también. Y lo va a hacer un compañero de la asociación Dime, Dignidad y Memoria de Marchena. Bueno, ya lo iréis viendo. Yo os le voy a ir dando paso a la gente. Entonces, bueno, justificarlo porque no ha podido venir y estaba deseando de venir, ¿vale? Como va todo este tipo de actos. Pero el COVID todavía no se ha ido del todo. Y antes de ayer me llamó diciendo, Antonio, tengo 39 de fiebre, estoy con el COVID. Esta mañana ya no tenía fiebre, ya no se encontraba mal, pero todavía daba positivo en el COVID. Digo, macho, pues, ya irás un día a Marchena, yo te acompañaré y verás la placa ya instalada, ¿no? Así que antes que nada, excusarlo y deciros que, sinceramente, decidió, pues no lo hubiéramos anunciado, si no hubiera sido así. Bueno, este acto está organizado fundamentalmente por la Asociación Dignidad y Memoria de Marchena, ¿vale? Mi nombre es Antonio Manuel Mateo y soy portavoz de la Federación Andaluza de Memoria Democrática. ¿Y qué hago aquí? Bueno, la Asociación Dignidad y Memoria de Marchena está integrada y es una de las entidades fundadoras de la Federación Andaluza de Memoria Democrática, ¿vale? Entonces, estamos aquí porque participamos en un acto que también es nuestro. Si lo organiza una asociación nuestra, pues lo organiza también la Federación y, por supuesto, aquí estamos con el presidente, que lo voy a conocer, y con algunos compañeros más de la Junta Directiva. Ya luego os iré presentando a cada uno de los que van subiendo, porque seguro que conocéis, por lo menos de oídas, a todos los que van a pasar por aquí. Entonces, ese es el motivo por el que yo estoy aquí hoy tomando la palabra, como así me invitaron los compañeros de Dime, Marchena, y para que de alguna manera condujera este acto. Bien, por supuesto hemos contado con la colaboración decidida desde el primer momento del Ayuntamiento de Marchena. Alcaldesa, muchas gracias en nombre de las dos entidades organizadoras, porque todo han sido facilidades. De hecho, hemos venido y hemos roto 2 lozas o 3 de la plaza. De esta plaza, no cualquier plaza, de esta plaza, Javier Gavira, historiador Javier Gavira, está en la memoria de todos nosotros. Y entonces, bueno, vamos a añadirle un elemento más a esta plaza, ¿no? Al mobiliario urbano de esta plaza, que es una placa que hoy va a quedar descubierta de homenaje a los abogados de Atocha, ¿vale? Entonces, bueno, mi agradecimiento a los compañeros de DIME, a los compañeros de la Federación y, por supuesto, al Ayuntamiento de Marchena por habernos facilitado este acto y el poder instalar
este elemento que va a quedar para los restos aquí en el pueblo de Marchena. Y yo no voy a dejar ya esa introducción y os quiero contar, si me lo permitís, en 7 o 8 minutos una pequeña historia, ¿vale? Por enmarcar un poco el acto que vamos a celebrar aquí hoy. Y me voy a permitir que lea porque bueno, me ha salido bien. No puedo decir otra cosa, así al menos lo entiendo yo, lo mismo ustedes no estáis de acuerdo conmigo. Y no quiero dejarme nada atrás, ¿vale? Tiene una pequeña modificación provocada por la ausencia de Alejandro, pero bueno, todo se arregla, ¿verdad? Paso a contar. En la plaza Antón Martín, en pleno centro de Madrid, podemos encontrarnos todos los días con un sentido abrazo de un grupo de compañeros, de amigos, casi una auténtica familia, vestidos con sus gabardinas, con sus pantalones ligeramente acampanados, con ese corte tan de otra época. Estos hombres y mujeres llevan así fusionados en su fraternal gesto más de 20 años. Curtidos por las caricias del sol y de la lluvia, se colocaron allí en el año 2003, cincelados en bronce e inspirados en el lienzo que en 1976 realizó el ya fallecido artista valenciano Juan Genovés. Se trata de personas sin rostro, una multitud que representa en su definición a todos los individuos. Un cuadro que tras pasar por varias localizaciones, incluso por el extranjero, se trasladó definitivamente hasta el vestíbulo de uno de los edificios del Congreso de los Diputados, desde Salón Sede de la Soberanía Popular. La imagen, el cuadro en el que se basó aquel monumento, se ha convertido a lo largo de años y con el asentamiento de nuestra democracia en emblema de los valores que quiso abanderar la transición, la reconciliación, la libertad, la búsqueda en definitiva de un nuevo y más brillante futuro. En palabras de su autor, Juan Genovés, decía: este lienzo representa a los miles y miles de personas que luchamos para que nuestro país no fuera diferente al resto. Este cuadro representa la reconciliación de los españoles. En primer lugar, continuaba el autor, había que poner en pie una constitución, pero también era necesario fabricar una imagen que fuera icono de aquella necesaria transición a la democracia, decía Juan Genovés. El grupo escultórico El Abrazo, que así se llama esa imagen que decía antes que estaba en la plaza Abel Antón, basado en aquel cuadro del mismo nombre y que hoy emerge en la plazuela madrileña de Antón Martín, homenajea sobre todo a los abogados laboralistas que fueron asesinados por la extrema derecha el 24 de enero de 1977 en la vecina calle de Atocha, justo enfrente de donde está ese monumento. Eso fue en plena transición política y a los que esta tarde estamos homenajeando y recordando aquí en Marchena. Este ha sido desde entonces como uno de los acontecimientos más destacados y trágicos de la historia reciente de España, la matanza de los abogados de Atocha, perpetrada por miembros de ultraderecha en las últimas horas de un frío 24 de enero del año 77. Marcó un hito en el tránsito hacia la democracia en el que se encontraba inmerso nuestro país. En este despacho donde fueron asesinados, en ese bufete de abogados, donde irrumpieron los pistoleros y murieron 5 personas y otras 4 resultaron heridas, colgaba precisamente un póster de esa reproducción de aquel cuadro de Juan Genovés titulado El Abrazo. Dicen que incluso llegó a salpicarse de sangre
de las víctimas de aquel atentado. El cuadro que el valenciano empezó a pintar en la clandestinidad en el año 1973 y por el que llegó a pasar una semana en el calabozo, había sido reproducido por la Junta Democrática como metáfora para exigir la liberación de los presos políticos en España tras la muerte de Franco. Ese abrazo grupal también fue usado durante años por Amnistía Internacional como imagen de sus campañas. Más tarde, partidos de la izquierda han insistido en reclamar el valor de la obra de arte como emblema de un tiempo y como el recuerdo de sus víctimas, entre ellos a aquellos jóvenes valientes que pagaron con su vida la defensa de las mejoras laborales, de la democracia, de la libertad y la superación de las condiciones de vida de la clase trabajadora, y que aún siguen presentes en la memoria colectiva. Con la llegada de la democracia se construyeron otros monumentos de memoria en muchos pueblos y ciudades, se retiraron vestigios franquistas, se democratizaron los callejeros de los municipios. No fue un proceso generalizado ni una política de Estado que estuvo centrada básicamente en las reparaciones económicas, sino más bien fue un impulso que nació desde la iniciativa local y popular y que quizás permitió sembrar el germen de lo que estas décadas después de las políticas públicas, previamente a las posteriores políticas públicas de memoria. Esta plaza, por ejemplo, que tiene este monumento, que se denomina Puerta de la Memoria, y además tiene el magnífico detalle de llevar como nombre a nuestro querido historiador y amigo Javier Gavira, es una prueba de lo que estoy diciendo. Esto es parte de una iniciativa popular mucho antes de que se consolidaran las políticas públicas de memoria democrática en este país. La resiliencia de las víctimas triunfó con una Constitución que permite que la memoria pueda ocupar un espacio público, como acabo de decir aquí en Marchena. Es la huella que la memoria democrática que anda en esos espacios de memoria y en este espacio de memoria, en el que estamos. Por eso, este empeño en ocupar un trozo de esta tierra común y elegir ahí un monumento, por eso este interés de dejar testimonio de que existieron aquellos olvidados, tanto las víctimas del franquismo como las víctimas a las que hoy estamos homenajeando. Es ahí cuando realmente interesa conocer el pasado, no solo desde el punto de la historia, sino también como un deber de memoria. Comienza así a florecer esas memorias individuales o colectivas que van a integrarse dentro de la memoria colectiva y que hablan y que habían estado ocultas bajo el manto pesado de los grandes acontecimientos de este país, grandes entre comillas, y de esos grandes personajes. Hoy el pueblo de Marchena, con este acto, ha querido dejar otra prueba tangible del recuerdo de un pasado violento, de una amarga y dolorosa derrota, que debe hacernos reflexionar también sobre el valor de la democracia y de la libertad para intentar evitar la comisión de errores pasados. Termino ya. Desde hoy, también aquel abrazo nos acompañará en el recuerdo a las víctimas del fascismo en Marchena. Aquel pobre miliciano que justo ahí cayó en la misma puerta de la memoria por los disparos de un francotirador de una de las ventanas de este espacio. Iniciando una larga lista de represaliados locales y, cómo no, al de todas las víctimas que, como ocurrió con los abogados de Atoche, sufrieron aquel cruel zarpazo de los fascistas. Aquí en esta plaza quedará testimonio de nuestro respeto y compromiso con ellos, con esas víctimas, bajo la atenta y eterna mirada del guardián de la memoria de Marchena.
del añorado y respetado don Javier Gavira, que da nombre a esta plaza, como ya he dicho antes. Bueno, ahí termina el relato que preparé para este acto y mi intervención. Yo, si quiero, os voy a acompañar durante todo el acto desde aquí, pero solo para dar paso a los invitados que van a comparecer ante este atril. En primer lugar, yo quiero darle la palabra al presidente de Dignidad y Memoria de Marchena, José Pichardo, que va a leer aquel manifiesto que teníamos previsto leer el día 31, pero que va a ser leído hoy aquí en Marchena. José, tiene usted la palabra. Buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por venir a este acto de dignidad y memoria. Quiero darle las gracias a todos los que han hecho posible este acto, a mi compañera vicepresidenta María José Campanario por su colaborador cartel, el cartel que nos ha hecho. También a mi compañero Paco Rey, que es el que se tiene que ventilar todos los problemas burocráticos, todos los marrones que llegan a la asociación. Y ahora voy a pasar a leer el manifiesto. Andalucía, 31 de octubre de 2024. El 31 de octubre conmemoramos en España el Día de Homenaje y Recuerdo a las Víctimas del Franquismo por tercer año consecutivo. Solo 3 años desde que se aprobó la Ley de Memoria Democrática 2022 y más de 80 años después del golpe militar que dio paso a 4 décadas de dictadura y, por tanto, de la pérdida de la democracia, de derechos y libertades. Reconocemos en este día a todas las personas por defender la democracia, la igualdad, la libertad y la justicia social. Sufrieron individual o colectivamente daño físico, moral, así como daños patrimoniales, en los que fue una flagrante violación de derechos humanos durante el periodo histórico que abarca el golpe de Estado de 1936, la posterior guerra y la dictadura franquista, hasta la entrada en vigor de la Constitución española en 1978. Más de 80 años después, algunos sectores del ámbito político, institucional, social y económico ultraconservador siguen empeñados en dificultar una memoria democrática que arroje luz sobre los hechos históricos, sobre las víctimas y sobre cómo España alcanzó de nuevo la democracia. Obstaculizan una política de memoria que pone en el centro a las víctimas y permite leer las páginas más oscuras de nuestra historia reciente, no desde el rencor ni los bandos, sino desde el cumplimiento de las directrices de los organismos internacionales sobre verdad, justicia y reparación. La garantía de no repetición solo será posible si somos capaces de conocer la historia para no volver a cometer los mismos errores. Y aprender nuestra historia también implica comprender mejor nuestra democracia, con sus luces y sus sombras, y con ello todo lo que nos queda por hacer, consolidarla. La Ley de Memoria de 2022, con muchas dificultades, sobre todo en el territorio donde gobierna la derecha, está permitiendo recuperar miles de cuerpos en fosas y cunetas que son la vergüenza de un país que se llama democrático. Esta situación, la memoria donde merece, acabando con un olvido oficial impuesto durante décadas. Esta memoria ha permanecido viva gracias a la lucha del movimiento memorialista y a víctimas y familiares, y junto a ellos hombres y mujeres, multitud de profesiones, historiadores, arqueólogos, antropólogos, personas empeñadas en rescatar y mostrar la historia, investigar los hechos, en definitiva, en conseguir que la memoria no se quede en el silencio. Y por eso este tercer aniversario es tan importante. Pese a todo lo evidente, tiene
siguen intentando llevar a cabo un revisionismo vergonzante del franquismo, pese a la ola de ultraderecha y neofascismo que recorre el mundo, con millones de adeptos, tan fanáticos como ignorantes de la historia mundial más reciente. Pese a todo, la memoria democrática sigue en pie y lo hacen en una generación de juventud que está llevando la memoria a la educación, a la universidad, al arte, a la investigación científica. Profesores, cineastas, políticos, poetas, periodistas, sociólogos son los herederos y herederas de una lucha memorialista sin olvido y sin silencio y sin miedo. Este manifiesto apela y celebra a esta juventud actual, nacida en democracia y la más profunda de nuestra historia, que son un halo a la esperanza hacia un futuro mejor. Son ellos y ellas quienes están asumiendo este testigo, siguiendo la estela de tantos hombres y mujeres que fueron capaces de entregar su vida por un país libre, igualitario, en libertad y derechos. Hoy, 31 de octubre, verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Federación Andaluza de Memoria Democrática. Gracias. Muchas gracias, Pichardo. Bueno, como os dije, Dignidad y Memoria de Marchena está integrada en esa otra entidad más grande que tiene más de 40 asociaciones federadas de las 8 provincias andaluzas, que está representada por 3 compañeros dentro del Consejo Andaluz de Memoria y que tiene ya una vida de 5 años, casi 6. Nos constituimos precisamente a raíz de la llegada al gobierno de la derecha en Andalucía. Sabíamos que nos quedaba trabajo por delante para defender esas políticas públicas de memoria que han sido vanguardia a nivel nacional en Andalucía en anteriores etapas, ¿verdad? Y hoy corre un serio peligro de subsistir. Bien, pues de esa federación también tenemos otro compañero que quiere dirigirle unas palabras a vosotros, que es nuestro presidente, José Esteban Garrido, que no sé dónde está. Con él os dejo, ¿eh? Muy bien, amigo. La edad ya. La edad. Buenas tardes, señora alcaldesa, señor presidente de la Asociación de Marchena Dime. Os traigo un saludo de la Federación Andaluza de Memoria Histórica y Democrática. En nombre os voy a dirigir unas breves palabras. Estamos en un lugar emblemático de una persona que hizo mucho por la memoria en este pueblo, que es el compañero Gavira. Estamos en un sitio emblemático. Y ha dicho Antonio Manuel algo, los orígenes, digamos, de esta federación. Y los orígenes de esta federación es que cuando llega el PP al gobierno de la Junta de Andalucía, desmonta las delegaciones provinciales, desmonta todo lo que había. Y eso nos dice que hacemos una persona que esté en un pueblo retirado, ¿cómo hace cualquier gestión en temas de memoria? Eso hay que coordinarlo. Y dijimos, vamos a montar una federación. Y la asociación de aquí es de las primeras que se incorporan a esta federación. Eso quiero que quede claro. Y ahora ya muy rápidamente, ¿cómo viví yo la matanza de Atocha? Yo trabajaba en aquellos tiempos en los 3-7. Se convocó un paro en protesta de aquella matanza. Y el compañero Gonzalo Mateo, como lógicamente ya ha muerto, porque ya han pasado muchos años, dio una asamblea, subió en lo alto de unos palés y se dirigió a los trabajadores, habíamos más de 200, no vamos a permitir más que nos maten a los mejores. No lo vamos a permitir. La respuesta que le dio la clase obrera, la respuesta que se dio en Madrid en el entierro, el silencio, tal como aquello se organizó,
hizo ya imparable la legalización del Partido Comunista de las comisiones obreras, en que fueran las últimas que se legalizaran. Ese fue el ardabonazo grande. Aquello fue tan grande que ya era imparable. Ya no se podía plantear cuestiones a medias. Es verdad que eso fue una tragedia, pero la verdad que la respuesta que dio el pueblo, la clase obrera, fue espectacular. Y eso, compañeros, yo lo digo y ya con esto termino, pasamos por momentos muy complicados a niveles mundiales. Yo estoy muy preocupado y fundamentalmente, ¿por qué? Tendremos que ir con la memoria a todos los centros educativos que podamos. La juventud no termina de incorporarse. Nosotros tenemos ya muchos años, la mayoría. Compañeros y compañeras, hagamos un esfuerzo porque la juventud se incorpore. Muchas gracias y qué buen detalle habéis tenido. Igual que dijimos en la penúltima reunión de la Federación, el compromiso que tenemos es que el año que viene, a ver si somos posibles de rotular plaza o espacio Abogado Atocha en Cama y en Alcalá de Guadaira. Muchas gracias. Muchas gracias, José Esteban. Alejandro suele terminar cada intervención en este tipo de actos de homenaje a los abogados de Atocha de manera solemne, pausada y muy emotiva, mencionando los nombres de los 9 compañeros que sufrieron aquel atentado. Verdaderamente siento mucho que él no pueda estar con nosotros porque es conmovedor escuchar a Alejandro mencionar esos nombres, ¿no? Pero yo estoy convencido que quien lo va a sustituir en esa tarea lo va a hacer igual de bien. Porque cuando le dimos la idea o la sugerencia de poner en marcha este acto, lo asumió de una manera personal y colectiva en su papel de integrante de la Junta Directiva de la asociación, que se ha volcado. Y hoy es el culpable de que este acto se esté pudiendo celebrar. De momento implicó al ayuntamiento, implicó a la alcaldesa, empezó a movilizarse, arrastró a sus compañeros y hoy estamos aquí. Me estoy refiriendo a un vecino vuestro, Paco Rey, compañero de verdad con el que he tenido el placer de estar trabajando estos 3 últimos meses en montar este acto. Paco, tienes la palabra. Un poquito así. Bueno, hay que decir que es recíproco. No todo el mundo tiene la suerte de encontrarse a personas como Antonio Manuel, con su capacidad de trabajo, con su compromiso, con su no parar nunca. Yo es que me quedo alucinado, porque es que además a través de WhatsApp, yo no soy muy whatsappero, pero siempre está permanentemente proponiendo, denunciando, defendiendo. Entonces, encontrarse con personas así siempre es un lujo, ¿no? Y hay que manifestarlo. Alejandro no pudo estar aquí y esperamos que en un día no muy lejano pueda aparecer, ¿no? y que sea partícipe de... Y yo voy a leerlo, un poco, evidentemente no lo voy a poder sustituir, ¿no? Qué duda cabe, porque él lo lleva dentro de su alma, ¿no? Y no nadie, ¿no? Ni yo ni nadie puede. Pero vamos a hacer el recuerdo de aquellas personas. Y yo quiero destacar, porque aunque sea una anécdota al principio, precisamente quiero destacar, antes de nombrar a estas personas, su compromiso, su juventud, su ganas de trabajo, la fortaleza y la anécdota de una persona que en su día también luchaba muy mucho por desarrollar y montar comisiones obreras. Voy a hablar de Antonio Rodrigo, ¿no? Y él me comentaba una anécdota que un día antes pasó por allí, por aquel despacho de calle Atocha número 55,
y tuvo a bien el tratar de llamar por teléfono y tuvo problemas porque es que era tal el compromiso, o sea, lo que era del sindicato era del sindicato. O sea, ellos estaban allí para trabajar por los trabajadores y todo lo que fuese usar los medios para otros fines que no eran los adecuados, ellos no lo veían. Eran unas personas jóvenes. De hecho, Enrique Valdevira, que era el mayor de los asesinados, de los cinco asesinados, Enrique no había cumplido aún 35 años y era una persona con un compromiso tremendo, ¿no? Y como ellos todos. Entonces, Enrique Valdevira, Luis Javier Benavides, Francisco Sauquillo, ¿no? Y bueno, esos eran los 3 abogados ejercientes, luego además también un estudiante que era Serafín Holgado y por último Ángel Rodríguez Leal, que fue también asesinado, que era el administrativo que estaba allí al servicio de las personas de los abogados que estaban allí ejerciendo su labor. Fueron las 5 víctimas del franquismo, porque vamos a decir claro, nosotros, DIME, es una sociedad para la defensa de la dignidad y la memoria de los asesinados del franquismo. Ellos también fueron asesinados del franquismo. El franquismo no se terminó en el año 36 ni en el 40, ni siquiera en el 76 ni en el 77. El franquismo existía y el franquismo de sus últimas víctimas, pero ellos son víctimas del franquismo y del fascismo igual. Y fueron los 5 asesinados, ¿no? Pero también fueron heridos Miguel Sarabia, Alejandro, que era quien tenía que haber estado aquí, el COVID nos ha impedido, ¿no? Pero Alejandro, y precisamente se ha hablado del bolígrafo. Según tengo entendido, era un Inox-Crom, que se lo regalaron precisamente aquella mañana. O sea que de alguna manera ese regalo, quien le regaló el bolígrafo también le regaló vida, ¿no? O sea que Luis Ramos y Lola González, que fueron heridas y afortunadamente pudieron sobrevivir al atentado, se fueron recuperando. Hoy han fallecido, hoy de las 9 personas que hemos nombrado, el único que aún vive, ¿no? Y ojalá que por mucho, es Alejandro Ruiz Huerta. Y bueno, es el compromiso que por parte suya, él no lo ha podido hacer, pero Antonio me lo envió a mí y que quede esos nombres, que queden grabados en la memoria de todos nosotros, porque son personas que lucharon hasta el punto de dar lo mejor que siempre tenían y en última instancia lo único que es su vida, que es lo que más vale, y en memoria de ellos y en defensa de los trabajadores. Muy bien. Esa referencia a esos nombres que acaba de hacer Paco, os aseguro que ha sido una petición expresa que me ha hecho esta mañana Alejandro. Cuando me llamó para confirmarme, estoy mejor, ya no tengo 39 de fiebre, pero sigo teniendo COVID. Y seguro que no me gustarán verme aparecer por Marchena todavía con el COVID. Entonces me dice, sí te pido un favor, y es que nombres a mis compañeros, como él hace en todos los actos, ¿vale? Y así lo hemos hecho, tal como él nos lo ha pedido. Porque también se trata de un homenaje a esas víctimas, a esos 9 víctimas que el fascismo intentó asesinarlos a todos. Fueron la mitad, más de la mitad, pero bueno, pudieron sobrevivir 4. Estos abogados tenían un compromiso personal, humano, como ciudadanos de este país, y lo hacían desde las organizaciones políticas y sindicales que a duras penas se estaban empezando a consolidar en nuestro país. Partidos y sindicatos que habían estado prohibidos durante toda la dictadura, llegó el momento en el que empezaran a florecer, a emerger. Precisamente creo que esa fue la razón principal por la que el fascismo hizo lo que sabe hacer siempre, que es asesinar cuando algo o alguien o personas organizadas intenta buscar la mejora del colectivo,
como todavía de alguna manera ocurre, ¿verdad? Como todavía de alguna manera ocurre. Esas víctimas estaban afiliadas a un determinado sindicato y un determinado partido. Eran militantes del Partido Comunista y eran afiliados a comisiones obreras. Y aquí hoy hay gente que son afiliados a comisiones obreras, pero también hay gente que somos afiliados a otros sindicatos. Yo, por ejemplo, soy de UGT. Pero yo entiendo que cuando hablamos de víctimas, eso es lo de menos, la militancia de cada una. Tan víctima fue un militante del Partido Comunista, que otro del Partido Socialista, que otro del Partido Anarquista, que otro de la UGT o otro de comisiones obreras. Hay algo que nos tiene que unir a todos, y es el compromiso con las víctimas y el compromiso con la democracia y con la libertad. De eso estoy absolutamente convencido y yo creo que ustedes también. Entonces, queriendo dejar de manifiesto en este acto también, por supuesto, el sindicato al que pertenecían, y ante esa ausencia de Alejandro, pero también que estaba previamente comprometido ya, antes de conocerse la situación personal de Alejandro de hoy, o de estos días, pues habíamos contactado con otra persona que es un referente histórico, no solamente en su sindicato, que es Comisiones Obreras, sino yo creo que un referente para la historia de España, para la historia reciente de España. Una persona que podríamos llevarnos aquí media hora enumerando la cantidad de condecoraciones que tiene en reconocimiento a lo que sufrió en aquella transición. Habéis oído hablar seguramente del proceso 1001, es un proceso que se lleva a cabo contra la Ejecutiva Federal de Comisiones Obreras y en el que estuvieron inmersos 3 sevillanos, Fernando Soto, Francisco Acosta y Eduardo Saborido. Hay un centro de estudios sindicales en Sevilla, al lado donde estaba la cárcel Ranilla, un centro cívico que se llama Centro de Estudios Sindicales Soto, Saborido y Acosta. No dudó ni un momento en confirmar su presencia aquí, incluso antes de conocerse la baja de Alejandro. Él quería estar aquí rindiendo homenaje también a sus compañeros. Y es la persona a la que le voy a dar paso a continuación. Ante vosotros, Francisco Acosta, Paco Acosta. Bueno, en primer lugar, gracias Antonio por sus palabras. Yo siempre valoro las cosas que dice. Y quiero saludar por simple trámite, pero también por sentimiento a todos y a todas los asistentes. Y quiero resaltar la presencia de la alcaldesa. A mí las instituciones democráticas es de las cosas que también me interesan mucho. Esas instituciones que salieron a la luz a partir del 15 de junio de 1977. Dicho esto, voy a leer porque no os quiero dejar a la memoria, que la tengo todavía en buenas condiciones, pero quiero leer mi intervención por respeto realmente a dar unos datos y unas cosas que creo que os puede venir bien y complementar todo lo que se ha dicho anteriormente sobre lo que nos reúne hoy aquí. Yo entonces doy las gracias a las personas que han organizado este acto por invitarme a dirigir unas palabras a los asistentes, sobre todo, y eso para mí es lo más importante, y lo ha dicho muy bien Antonio, por hacerlo para cubrir las que hubiera pronunciado Alejandro Ruiz Huerta, ausente por razones de salud y a quien debemos desear una pronta recuperación. Alejandro es para mí uno de los héroes vivos de la lucha contra la dictadura, no solo porque formó parte de ese grupo de abogados y abogadas laboralistas del despacho de la calle Atocha de Madrid, a quienes hoy rendimos homenaje, como bien se ha demostrado por las intervenciones, y reconocimiento también. Siempre hay que tener reconocimiento a la gente que perdieron la vida o perdieron muchos años de cárcel para acabar con la dictadura, que fueron vilmente malheridos y asesinados por pistoleros fascistas al servicio de un sector del empresariado que quería impedir a toda costa la llegada de la democracia a España. Lo admiro también porque en su condición de superviviente de aquella terrible masacre ha llevado desde aquel 24 de enero de 1977 una conducta intachable de ciudadanía democrática, sin rencores, sin odios, para hacer posible la convivencia política de los españoles y contribuir
a que no se olvide nunca lo que significó vivir en la dictadura franquista durante 40 años. Es uno de nuestros símbolos activos en la andadura para recuperar la memoria democrática y darla a conocer a las generaciones de ciudadanas y ciudadanos que no vivieron ni tampoco conocen esa terrible etapa histórica. Dicho esto, quiero poner en valor, como lo haría Alejandro si estuviera con nosotros, la importancia de este evento que nos reúne hoy en Marchena. Gracias por vuestro ejemplo, gracias a la alcaldía de este Ayuntamiento de Marchena y también a las compañeras y compañeros de las organizaciones de recuperación de la memoria democrática en Andalucía. Marchena se incorpora a un buen número de municipios andaluces que desde hace años rotulan calles y plazas o erigen placas conmemorativas a los abogados de Atocha, para que no se pierda la memoria de quienes fueron protagonistas decisivos, como ha dicho muy bien Pepe Esteban, para la conquista de la democracia. He tenido la satisfacción de realizar junto a Alejandro un buen número de actos sindicales durante años. La Fundación Abogados de Atocha y la Fundación 1 de Mayo de Comisiones Obreras aunaron esfuerzos para dar a conocer a nuestros sindicalistas esta importante experiencia de lucha antifranquista, donde los abogados laboralistas en muchos lugares de España fueron un pilar importante de la misma, junto a los trabajadores, dentro y fuera de las empresas y en la calle, para ir destruyendo poco a poco a la dictadura. En mi condición de militante de Comisiones Obreras y mi pertenencia a la Coordinadora General, que era el nombre que le dábamos en la clandestinidad, entonces no teníamos carné, no estábamos afiliados, no teníamos edificio, tenía ese nombre que significaba la que coordinaba todas las luchas obreras que emanaban de los centros de trabajo o de las calles de las ciudades donde teníamos presencia. Y yo pertenecía a esa coordinadora que dirigía esta lucha y fui detenido y procesado y condenado en el proceso 1001 por parte del Tribunal de Orden Público en el año 1973 junto a 9 compañeros de dicha coordinadora, viejos y fundadores veteranos sindicalistas, entre los que se encontraba Marcelino Camacho, Eduardo Saborido, Nicolás Sartorio o Fernando Soto, que para mí, aparte de la amistad desde que nos conocemos como fundadores de Comisión Obrera, tiene otra cosa que hay que decirlo aquí. Fue el segundo comisario de la memoria democrática en Andalucía nombrado por el gobierno andaluz de la época. Estuvo un tiempo nada más, pero él fue el segundo, sustituyendo también a un militante sindical, a José María, de allí de Sevilla, de Bellavista. Los sindicalistas de Comisiones Obreras, en su lucha contra la dictadura, fueron duramente represaliados por el Tribunal de Orden Público durante los 14 años que éste estuvo funcionando. Más del 70% de los condenados a penas de prisión por este tribunal franquista eran centenares militantes de nuestra organización. Pero además, centenares de nosotros fuimos y fueron despedidos de sus empresas, que era otra forma, una variante terrible de represión también, porque dejaba también a miles y miles de familiares de nuestros militantes sin ningún sustento. Y después, no solamente fue eso, sino que además fuimos despedidos, pero también fuimos perseguidos y encarcelados por la policía política del franquismo, la Brigada Político-Social, que estaba siempre vigilando las viviendas, los centros de trabajo, donde había cualquier movimiento de oposición al empresariado o al régimen. Tiroteados y asesinados en algunas luchas obreras, que eso también se sabe muy poco, por la Policía Armada o la Guardia Civil, como ocurrió en el mes de julio del año 1970 en la ciudad de Granada, durante la huelga de la construcción por el convenio colectivo, qué cosa más simple, donde 3 albañiles perdieron la vida por este motivo, tiroteados por el cuerpo de la Policía Armada de entonces. La creación y desarrollo de los despachos laboralistas, coincidiendo con la aparición de comisiones obreras en los centros de trabajo a partir de los años 60 del siglo pasado, fueron soporte fundamental para nuestra lucha sindical y política. Nos defendieron ante los tribunales de lo laboral, cuando éramos despedidos por los empresarios, y también ante el Tribunal de Orden Público, cuando nos encarcelaban por nuestras actividades ilegales. En su despacho nos reuníamos cuando era posible. Pocas personas conocen el hecho de que en la misma sala de espera
del despacho de la calle Atocha de Madrid, donde se cometerían 4 meses más tarde los asesinatos de quienes hoy rendimos homenaje, en el mes de septiembre del año 1976, unos 100 sindicalistas de Comisiones Obreras, en la clandestinidad, todavía constituimos lo que en la actualidad es la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de España, que en la actualidad es un soporte institucional de nuestro sistema democrático. Sin sindicalismo de clase no hay sistema democrático, no lo podría haber nunca. Y que junto a la Unión General de Trabajadores constituye una estructura vital en la defensa de los intereses de nuestra clase, de la clase trabajadora. Termino mi intervención mostrando mi modesta solidaridad con las organizaciones de memoria democrática ante la actuación del actual Gobierno de la Junta de Andalucía en esta materia. Critico este comportamiento con espíritu democrático. Me preocupa la falta de diálogo para atender vuestras justas reivindicaciones, que solo buscan hacer justicia de carácter humanitario para quienes fueron víctimas de las terribles consecuencias producidas por el golpe de Estado de una parte del ejército contra la legalidad republicana del 18 de julio de 1936. Gracias por vuestra atención. Yo, que siempre he sido una persona un poco cervantina cuando me he puesto a escribir o a hablar, según me decía un antiguo compañero, recuerdo unas palabras que decía, que la conocéis todos, que lo bueno si breve, 2 veces bueno. Y yo creo que ese propósito lo estamos consiguiendo. Estamos teniendo un buen gasto y breve, lo cual le da el doble de valor. Pero claro, no podemos terminar todavía. Hay que descubrir la placa que va a estar para los próximos años, espero que mucho, en esta plaza, pero también hemos querido que este acto lo cierre una persona muy especial en el pueblo. Una persona a la que ya conozco hace algunos años, en la que me he visto en algunas situaciones, iba a decir un poco complejas. Yo creo que las más complejas que yo al menos he tenido en mi vida, ¿verdad? Seguro que recordáis a la pandemia, pues también hemos tenido que pelear con eso, ¿no? Haciendo frente común. Yo tengo muchos vínculos con Marchena, también lo tengo que decir. Yo siempre digo por ahí que es mi segundo pueblo, ¿no? Pero yo con esta persona, que os voy a dar paso ahora para que cierre el acto y para que luego al final ella llame a los comparecientes para descubrir esta placa, pues tengo que reconocer que han sido varios los actos en los que hemos coincidido ya, actos memorialistas me refiero, de otro tipo también, pero memorialistas. Digo de otro tipo, no pensáis en comida, en el ventorro, como el mazón. Me refiero a otros actos, ¿no? Y tengo que decir una cosa muy breve, y ya me callo definitivamente, y le doy paso a esa persona, y es que aprecio, respeto y reconozco el compromiso que tiene con las víctimas y con la memoria. Y eso no solo dignifica su condición humana, sino también dignifica a su pueblo. Me estoy refiriendo a la alcaldesa de Marchena, María José Romero, que es la que va a cerrar el acto. María José. María del Mar, coño. El Alzheimer me va a matar ella. María del Mar. Bueno, como ha dicho Antonio, lo bueno si es breve, 2 veces es bueno, y yo me voy a limitar a agradeceros a todos y a todas, empezando, como no, por la Asociación DIME de Marchena, a la Federación Andaluza de Memoria Histórica y también a la Fundación de Abogados de Atocha. Es un acto muy bonito, la verdad que tengo que dar la enhorabuena a Antonio Manuel, a Paco Rey, a cómo habéis organizado el acto tan entrañable, al menos a mí me lo ha parecido así. Y es cierto que el Ayuntamiento de Marchena, en estos 10 años que llevo como alcaldesa, no solo se ha mostrado comprometido con la memoria, sino que ha actuado a favor de la memoria, y gracias a la colaboración que siempre hemos tenido con esta asociación DIME,
pues hemos eliminado todos aquellos símbolos que nos habéis puesto en las comisiones de memoria sobre la mesa y seguiremos trabajando de la mano como lo estamos demostrando. Es cierto que a nivel andaluz, desgraciadamente, las políticas actualmente del gobierno de Juanma Moreno, con sus políticas de Partido Popular, de derecha, pues está pisoteando, permítanme la palabra, pues todo lo que tanto trabajo ha costado hacer durante estos años. Gracias que esta semana tenemos otra administración estatal y ha publicado en el Boletín del Estado, en el Boletín Oficial del Estado, pues subvenciones para que Marchena pueda seguir desenterrando y excavando en nuestro cementerio, y ya precisamente hemos dado instrucciones al arquitecto municipal que dirigió las anteriores excavaciones para que no deje escapar esa convocatoria y presentemos donde nos quedamos, donde el arqueólogo dijo que podíamos continuar. Así es que otro compromiso de nuestro ayuntamiento en colaboración con vosotros para trabajar por esta memoria democrática. En cuanto Paco Rey se acercó a mí con este proyecto y de la mano de Antonio Manuel, pues no solo ya como alcaldesa, que lo soy sensible, obviamente, sino como abogada y además laboralista, porque yo empecé en el año 2003 con el derecho laboral especializándome en él. Y obviamente a los compañeros, porque todos los abogados somos compañeros, sea del tiempo que sea, somos compañeros, lo llevamos en el gremio lo llevamos en el ADN. Obviamente la sensibilidad se redobló y pusimos todo lo posible, las manos juntas para que este proyecto saliera adelante. Además saliera con todos sus perejiles, como solemos decir, porque para aquel que tenga interés en saber, que seguro que lo habrá, pues este expediente ha pasado por la Comisión de Patrimonio Histórico y además en 2 ocasiones con los requisitos que hemos tenido que cumplimentar. Y bueno, pues hoy ya estamos aquí. Os agradezco la asistencia. Querido Paco, muchas gracias por tus palabras. Presidente de la Federación, muchísimas gracias también por tus palabras a la institución que represento, a vosotros. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias. Y bueno, voy a pediros a todos que os acerquéis. No quiero olvidarme de nuestro alcalde el primer alcalde democrático de Marchena, Manuel Ramírez Moraza, que está aquí con nosotros, que también pasó aquellos años muy complicados. Lo estábamos hablando antes con Paco, esos alcaldes recién salida nuestra Constitución, recién pasada la transición, que tuvieron tantísimo valor para ponerse en una alcaldía. Y Manuel Ramírez Moraza ha estado 21 años de alcalde de Marchena, con lo cual muchas gracias también, alcalde, por estar, porque también es muy importante tu presencia y además muy significativa. Y os voy a pedir a todos que os acerquéis aquí al mosaico, a lo que es, bueno, pues este azulejo que habéis preparado tan bonito y ya, Antonio Manuel, tú nos dirás cómo nos colocamos y cómo nos ponemos para descubrirlo. Muchísimas gracias a todos y a todas y bienvenidos a Marchena. Cuando digáis, pues hacemos el gesto de... ¿no? Venga. Lo agarráis un poquito, lo agarráis. Una, dos y tres. Bueno, simplemente decir que el artista, el autor de este mosaico de azulejo, es Juan Rafael Lora, que es un artista de Marchena y bueno, tenemos la suerte de tenerlo aquí y a él se lo encargamos y aquí está su obra, ¿no? O sea que a cada cual lo suyo y nombrarlo porque es el autor de esto.